Bienvenidas sean todas las personas que nos hacen el favor de acercarse a este podcast, a este cine podcast llamado Tónica Replicante. Estamos en el episodio 7 de la temporada 3. En total son 31 programas. Y saludo con mucho gusto, como siempre, a mi querido carnal y cómplice Javier de Andrés. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, querido Alberto Zúñiga? Pues encantado de repetir una vez más aquí en este podcast Tónica Replicante, con cada vez más amigos que nos escuchan al otro lado de donde quiera que se reproduce este vehículo de comunicación que a mí cada vez me gusta más. Algún día tendríamos que hablar de la primera vez que escuché yo la palabra podcast, que estabas tú delante de mí. Claro, claro que sí. Pero eso lo dejamos para otro día. Pero sí, encantado de hablar contigo hoy de una película maravillosa, una serie horrible y un documental infecto. Eso Pero es. empezamos por donde quieras. No lo pudiste decir de una mejor manera. Los calificativos adecuados. Película tal, documental tal y serie tal. No hay más. No hay más. Pero vamos a escuchar esta cuña de entrada. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante. Arrancamos con la película clásica, carnal, The Hustler, 1961. ¿Qué nos puedes contar de ella? Una película de Robert Rosen que tiene grandes títulos a sus espaldas también, pero nos hemos centrado en esta, de Hustler, el Buscavidas, que está interpretada por Paul Newman, Jackie Gleason y George C. Scott en sus papeles principales, porque es todo un drama que tiene al billar como protagonista y también a lo que es el alcohol y las dependencias de este tipo de sustancias, ¿no? Como máximo protagonistas. La historia de un buscavidas, que es el personaje que interpreta Paul Newman, Eddie Felson, que es un chico muy jovencito, muy arrogante y que no tiene escrúpulo ninguno en andar timando a todo aquel que se le acerca o que le reta a jugar a los billares. Hasta que encuentra y focaliza su obsesión por el billar en el gordo de Minnesota, interpretado maravillosamente bien por Jackie Gleason, que es un legendario campeón de billar. Se enfrenta a él en repetidas ocasiones, en la película creo que son 2 veces, Así es. bueno, pues digamos que entabla una serie de... Es una película que es una auténtica lucha contra uno mismo, pero eso si quieres lo hablamos más adelante. Pero bueno, ese es el argumento básico de esta película, que luego, muchos años después, tuvo una, digamos, continuación con El famoso color del dinero, interpretada por el propio Paul Newman y también por Tom Cruise. Una también gran película Sí, que señor. fue de los años, creo que los años 80, creo que 80, ¿no? No había Sí, llegado a los 90, no lo he mirado todavía. sí, Pues por venga, ahí. empezamos por ella si quieres, venga. Pues mira, efectivamente, el Buscavidas, cuando me la sugeriste, yo no terminaba de acordarme de ella, no me quedaba muy claro cuál era la película de la que se trataba, y ya cuando empecé a ver el inicio, inmediatamente esta escena cuando ambos van llegando al billar a tomar un trago, que se hacen pasar como vendedores de cosas. Dije, claro, es esta. No recuerdo cómo se le puso en México. Pues evidentemente es un relato que va sobre el fracaso y sobre los monstruos que uno va cargando con uno mismo. Y justo en esa escena con la que inicia el buen Eddie Nelson, iba a decir Nelson, Felson, que está magistralmente interpretado por Newman, hay que decirlo. O sea, te presentan luego a estos dos, a Charlie, su cómplice, te lo presentan pues de alguna manera como un embaucador, un rufián, ¿no? Se hace pasar por alguien borracho, hace que todos los demás apuesten, ¿no? Y entonces empieza a suceder pues la magia del relato que evidentemente este director que está muy, muy olvidado, ¿no? El Robert Rosen, pues hace una película muy, muy interesante. Debo decirlo, los primeros 25, 30 minutos son lentos. Sí. Es importante decirlo, son lentos. Yo creo que ese es el pero que le pongo a mí, un poco la historia. Ahora que la vuelvo a ver, yo creo que veintitantos años después la vuelvo a ver,
me parece como lento, pero bueno, la disfruté con más, con más ganas. Pero sí, pongo aquí como una pequeña advertencia para quien la vea por primera vez. Los primeros 25, 30 minutos son lentos. Y aún así se disfruta con un blanco y negro espectacular, que por cierto le valió un premio, ¿no? Oscar. Sí, no solo el blanco y negro, sino el sonido directo también, que es estupendo. Sonido, sí, Y sí. aquí es donde disfrutas mucho la interpretación de Paul Newman. Creo que estamos de acuerdo. Paul Newman y Marlon Brando son probablemente los dos mejores actores de la historia del cine que han retratado a personajes que se autodestruyen. Tanto Sí. Marlon Brando como Paul Newman tienen papeles a sus espaldas en ese sentido. Puede haber otros, Sí. quizá Al Pacino o alguno más, pero digamos que a mí Paul Newman y Marlon Brando me parecen los dos mejores interpretando muchas cosas, pero sobre todo personajes autodestructivos, ¿no? Claro. Y Paul Newman aquí hace precisamente de eso, de un chaval que no sabe muy bien cómo ganar, bueno, sabe muy bien cómo ganarse la vida, Claro. pero solo descubre que la vida merece la pena hasta que encuentra a una mujer que está peor que él. Porque el personaje de Piper Laurie está peor que él todavía, porque es una chica que es disminuida física, que tiene un problema con la adicción al alcohol que es peor al que tiene él. Sí. Y sin embargo, él se refugia en ella para salir adelante, para limpiarse primero, para rehabilitarse y luego ir a enfrentarse a su gran némesis, Claro. que es el gordo de Minnesota, que está interpretado magistralmente. Sí, señor. Y luego me parece muy bueno el personaje, el nexo de unión, digamos el Pepito Grillo que tira la piedra y esconde la mano, que está fenomenalmente interpretado también por George C. Scott, ¿no? Sí, entonces ese triángulo de actores con la actriz, con Piper Laurie, me parece que están fenomenal los cuatro y que creo que son los que tiran de la película, que es verdad que es un poco lenta al principio, que dura 135 minutos, que para una película de cine negro de la época es mucho. Claro. Pero estoy contigo, yo la disfruto muchísimo siempre que la veo. Y te la recomendé porque la encontré en televisión haciendo zapping, a esto de que no llegas a la hora de acostarte y todavía no tienes sueño y pinchas uno de estos canales y aparece. Y me quedé viéndola hasta el final y por eso la tenía fresca. A mí me encantó cuando, a ver, me la recomendabas, no me sonaba. Entonces, ya te digo, cuando recurro a estos primeros dollies que se van acercando a las mesas de billar, dije, claro, inmediatamente, o sea, no hay manera de no recordarla. El sonido de las bolas, ¿verdad? El sonido de las bolas entre eso es espectacular, la parte del diseño sonoro. Y evidentemente, aunque es largo, ya lo hemos dicho, el inicio, estos primeros 30 minutos, hay una mezcla muy interesante de este cine clásico de Hollywood, ¿no? De esta puesta en escena muy clásica de los años 30, 40, ¿no? Incluso todavía la colita de los 50 y ya también se respiran bríos de modernidad en esta película del Buscavidas. Hay una cantidad importante ahí de unas elipsis que están prodigiosas, ¿no? Sobre todo en esta parte cuando están jugando las 24 horas, cómo se va mezclando como este realismo cinematográfico, se van enlazando las imágenes y evidentemente pues el cometido de Felson pues es ganarle al gordo de Minnesota como del lugar, pero yo creo que esto es lo que menos importa en la película, porque la autodestrucción que vive Felson es lo que de alguna manera hace, y lo hace muy bien Robert Rosen, es como darnos cuenta de qué manera se está jugando la vida este personaje y cómo la competencia es contra él mismo, ¿no? La mayor tragedia para un jugador de billar es que se fracture los pulgares y al personaje de Eddie Felson le fractura los pulgares porque se mete a chulear, utilizando una palabra aquí muy castellana, Claro. en un sitio en el que no debe. Eso Y es. claro, a la gente le sabe muy mal que le ganen, pero que encima le chuleen diciéndole qué malo soy y luego te doy una paliza cuando no estamos moviéndonos ya en unas cantidades de dinero más importantes, ¿no? Claro. Pero todo eso está muy bien y volvemos a incidir en lo que hemos hablado muchas veces. No hace falta presenciar la violencia para ser una película que en momentos dados es muy violento. Cuando aquellos 4 o 5 le meten en un cuarto a fracturarle los pulgares, que no vemos nada, solo escuchamos al personaje sollozar, es un momento violentísimo. Claro. Y sin embargo no ves nada. Porque No. fíjate que eso tiene que ver también con esta mezcla de lo que te decía,
del cine moderno con el cine clásico. Las profundidades de campo son importantísimas y eso, las ausencias. Y ahí Paul Newman, ¿no? Hace un trabajo espectacular en lo que no escuchamos y no vemos de Paul Newman, ¿no? Que además, dicho sea de paso, era un heredero del Actors Studio, que ya hablaremos en algún momento de las técnicas de interpretación, y lleva al límite todos los tics, todos sus poses, toda su elucubración en el sentido de entregarnos un papel magistral de Felson. Entonces es muy, muy interesante porque lo que no vemos, ¿no? Hablando de esto, que a propósito de lo que estás mencionando, deja una gran sensación en la película. No sé si a ti te pasó eso. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Y cuando cuando uno ha visto 3, 4 veces la misma película, ya se fija en detalles, ¿no? Y sí que es verdad que después de un primer visionado, a mí lo que me fascina es básicamente lo que a ti, ese blanco y negro que luego, cuando se han hecho películas después, incluso en tiempos de color en blanco y negro, ya no es ese mismo blanco y negro. Yo no sé si es una cuestión de negativo, de iluminación, o de que los maestros de la iluminación estaban tan acostumbrados al blanco y negro que prácticamente cuando pasaron al color ya como dejaron de seguir un poco las pautas del blanco y negro, y cuando lo han querido recuperar después ya no ha sido igual, ¿no? Claro. Pero el diseño, lo que te digo, cuando ves una película muchas veces ya te fijas en otras cosas. Más que en el hilo argumental, que lo tienes asumido, pues te fijas en otras cosas. Y esas son las que a mí particularmente me llaman la atención. Y creo que es una magnífica película que ha envejecido bien, porque sigue siendo de total actualidad lo que pueda pasar. Yo estoy convencido de que quizá en otro estilo, pero yo a Eddie Felson le veo ahora mismo en muchos sitios. No, bueno, está, ¿no? La ludopatía está presente en todos sitios. El alcoholismo, las adicciones están presentes, y no es que hayamos cambiado de los 60 por acá. No sé si se están intensificando o si es una parte, pues ya como inherente a la humanidad, ¿no? Esta parte de las adicciones, los excesos, etcétera, etcétera. Y bueno, algo que me llamó la atención es que además de estos Óscares que estuvo nominada a nuevos premios, también ganó a los BAFTA británicos a Mejor Película, y Paul Newman ganó también un premio a Mejor Actor Extranjero. Pero lo que quiero decirte es que algo que me llama la atención es que no se hable tanto de esta película en los grandes clásicos del cine. No sé, pero me parece que tendría que hablarse más de esta cinta. ¿Sabes por qué creo? Porque está a caballo entre géneros, lo has dicho antes. No es cine negro, es un cine, no es una película de género, porque el billar, ¿qué es? Es un deporte, es un acontecimiento, es una película de un chico que se está autodestruyendo a pasos agigantados, que encuentra un primer salvavidas en esta chica que está todavía peor que él, aunque ella lo lleva con mucha dignidad, y que al final el leitmotiv del chaval este es ganar a Jackie Gleason, al gordo de Minnesota, que es y que está dispuesto a incluso llegar a un acuerdo con el personaje de George C. Scott, que digo, está maravilloso, en el que el propio Paul Newman pierde dinero, el personaje, con la apuesta, porque al final George C. Scott, a cambio de darle el dinero para poder apostar con el gordo de Minnesota, pues al final casi pierde dinero, ¿no? Pero fíjate que me gusta mucho por el trasfondo que tiene, pero es cierto que no está considerada como una de las grandes películas de la historia del cine, y para mí sí que lo es. Es una gran película, o sea, realmente es una película muy interesante. No sé, desconozco por qué, pero a mí, por ejemplo, la fotografía con estos planos de una profundidad espectacular, que la hizo ni más ni menos que Eugen Schumann. Schumann, este nombre tan europeo. Sí. Tan germanófilo. Tan germanófilo. Es algo que a mí me llama poderosamente la atención, y ahora en este revisionado, pues es de lo que más destaco. Y la música es muy sencilla, es muy sencilla, pero muy efectiva. Sí, es un drama muy interesante. Y bueno, hay que decirlo, es una adaptación de una novela. Es una película que
sin duda, si se hiciera un remake de ella, pues seguro podría ser algo muy interesante. Y con respecto a Robert Rosen, pues es responsable de chascos terribles, incluso se metió en una película de toreros, que no lo sabía, fíjate, Toros Bravos, Sí, con Mel Ferrer y Anthony Quinn, madre mía lo que podría salir de ahí. Pero tiene sí, películas también que a mí me gustaron mucho, como por ejemplo Llegaron a Cordura, se tradujo aquí en España, que una película con Gary Cooper y Rita Hayworth, que está muy interesante. No es la mejor, yo creo que la mejor de Robert Rosen es El Buscavidas. Pero bueno, tiene también una película de romanos, Alejandro Magno. Bueno, pues tiene sus cosas este Robert Rosen. sí, 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 es interesante. Además, Robert Rosen, pues estuvo también rodeado de toda una polémica, ¿no? De estas, pues esta cacería de McCarthy, ¿no? La época McCarthy, hubo ahí unas situaciones muy complicadas porque eh, se dice por ahí, las malas lenguas decían que Robert Rosen era un delator, ¿no? ¡Ay, qué peligro! Y entonces, pues al ser eso, pues supuestamente era un director que estaba como odiando a muchas más de Hollywood y demás, ¿no? Entonces, ¿será cierto? No lo sé, no conozco la anécdota a profundidad, pero bueno, son como de estas cosas que se mencionan sobre la vida de Robert Rosen, que insisto, está como muy olvidado actualmente. Habría que. Ahí alguna vez tendríamos que hablar también de aquella caza de brujas, de Sí, aquellos que fueron acusados de comunistas sí, en el Hollywood dorado y que bueno, se ha reflejado en muchas películas y que tiene a grandes guionistas entre los implicados. Ha habido mucha polémica, volvemos un poco a lo de la huelga de guionistas, es que los guionistas sí, son capitales en el cine de Hollywood. sí. Y yo creo que han perdido mucho protagonismo precisamente por lo que hemos hablado tantas veces, porque ahora hacemos la sexta parte de Los Vengadores, pues es que un guión de esa, pues con todos los respetos, entiendo que no es lo mismo que guionizar una película como El Buscavidas. Sí, entonces, fíjate, yo creo que Rosen está muy olvidado justo porque, pues al ser perseguido por el macartismo, ¿no? Eh, pues fue como complicado. Yo creo que en algún momento o sea, lo que se dice es que el propio Rosen cuando fue perseguido, pues lo que hace fue como a odiar a Hollywood, ¿no? O sea, empieza con un tema ahí de odio y todo lo que representara, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué habrá pasado? No lo sé, no conozco, ya te digo, a profundidad, pero bueno, fue alguien que estuvo pues muy nominado en su momento. Con la película, por ejemplo, la de una película anterior de él que se llama El Político, pues Ujú, le dio, o sea, ganó a mejor película, ¿eh? O ujú. sea, ahí no nos lo perdamos. Y Fíjate, esa es del año 49, fíjate. habría que Ujú. revisitarla. Sí, del 49 efectivamente. Y habría que revisitarla también, esa película, la del político. Pero bueno, pues ahí está la recomendación. Se Bueno, puede. ha trabajado con lo mejor, ¿eh? Porque Sí, dirigió a Warren Beatty, dirigió a Peter sí, Ustinov, dirigió a Paul Newman, dirigió a Gary Cooper, dirigió a James Mason, a Richard Barton, sí. a Vittorio Gassman, cuidado, o sea, dirigió a Mel Ferrer, a No, Broderick no, Crawford. tremendo, Sí. tremendo. Yo creo que valdría la pena que pudiéramos revisitarlo a más profundidad, a seguir investigando, pero sí me acuerdo que el Rosen fue pues alguien que estuvo ahí muy perseguido por el macartismo, este famosísimo comité de las actividades antiamericanas, que me parece pues que destruyó muchas carreras, ¿no? Y hizo que muchas personas pues abandonaron Estados Unidos, en fin, situaciones muy peculiares. Y luego Pero en el año. Bueno, sí, dime, sí, dime. no, ibas a decir otra cosa. No, iba a hablar del color del dinero, así que si quieres cerrar con, con el Buscavidas, cerramos. No, me refiero a que, pues, él prácticamente 3 años después hizo su última película, que es esta película de Lily, y le gustaban los dramas psicológicos,
Y pues un par de años después de Lilith fallece, muy joven, 57 años, muy joven, falleció Robert Rosen. Eso era lo que quería decir. Sí, pues fíjate tú el periplo de directores, de actores con los que trabajó, en un corto espacio de tiempo. No, te decía simplemente que en el año 86 un tal Martin Scorsese decidió volver a recuperar la figura de Eddie Felson con Paul Newman y Tom Cruise en la película The Color of Money, El color del dinero, que no es de las mejores películas de Scorsese para mí. No, pero que está a la altura de las circunstancias teniendo en cuenta que hablamos de una secuela de este Buscavidas. Siempre que aparece John Turturro en una película yo la veo por sistema, porque a mí John Turturro es un actor que me encanta. Bueno, es un gran actor. Me parece que es camaleónico y muy visceral en todo lo que hace. Sí. Y aquí se junta con Forest Whitaker, que es otro de mis actores favoritos. Y es con tremendo. Entonces, bueno, pues digamos que merece la pena también ver El color del dinero. Eso es, ahí está la otra recomendación. Y bueno, pues el Buscavidas, el Sácale Puntas, yo creo que a lo mejor le pusieron en México. ¿El Sácale Puntas? Sí. No, es una expresión muy mexa. Es una expresión muy mexicana, ¿no? Esta gente que va muy de chulito por la vida, dicen acá en España. Es como va muy Sácale Puntas, ¿no? Bueno, pues ahí está el Buscavidas. Se puede encontrar fácilmente en internet. Hay muchos lugares donde se puede ver completa. Yo no la encontré en ninguna plataforma como para poder decir está en tal plataforma. Sin embargo, por ahí está en algunos de estos canales generosos que ofrecen películas clásicas en internet y pues, está muy accesible. Está en diferentes lugares con subtítulos en diferentes idiomas y para lo que a nosotros nos atañe en castellano, español, ahí está. Algo que me llamó la atención, debo decirlo también, y con esto lo iba a decir antes, pero lo olvidé, es que hay un doblaje sobre doblaje que me parece muy interesante de la época del franquismo acá en España. Sí, ¿no? Suele pasar con algunas películas. Entonces es muy curioso porque de repente escuchas algunas frases donde con otra voz. Entonces eso no deja de llamarme la atención. Eso es una chapuza. Pero yo creo que se ha respetado para que la gente sea consciente de las partes que eliminaba la censura en su momento. Era impensable que 30 y pico años después los mismos dobladores continuaran con su labor. Continuaran vivos. O localizables. Localizables. Claro. Pero es muy curioso porque descubres que algunas de las cosas que se suprimían eran auténticas chorradas y otras te destrozaban la película. Siempre se pone el ejemplo de Mogambo de John Ford, en la que para evitar el adulterio se propagaba el incesto, porque los protagonistas eran hermanos para que no fueran matrimonio y no hubiera adulterio con el personaje de la princesa de Mónaco con el señor Mogambo, ¿no? Con el señor Clark Gable. Entonces es muy curioso. Y hay películas que merecen muchísimo la pena ver precisamente por eso. Como una curiosidad, claro. Y algo que también tenemos que hablar un día es Berlanga. Berlanga era un genio, era un tío tan grande con Rafael Azcona que conseguía burlar a la censura en la mayor parte de las veces, atizando al poder establecido a límites insospechados, como por ejemplo El Verdugo, Bienvenido Mr. Marshall. Son películas que están cargadas de contenido político, palos a la dictadura, al fascismo, pero son tan ligeros y tan livianos y tan bien hechos que, en fin. Tendríamos que hablar de Bienvenido Mr. Marshall. Qué gran película es. No, a mí no es la que más me gusta. A mí la que más me gusta. Sí, no es la mejor, pero es una gran película. Sí. Yo disfruto muchísimo y la he visto 15 veces con Plácido. Plácido me parece una de las mejores películas del cine español seguro y yo incluso la metería en el cine mundial. Me parece una película que es fabulosa.
y sobre la que Buñuel tomó muchísimas referencias para hacer sus películas. Por supuesto. Y me parece que Berlanga era un genio, pero Plácido, El Verdugo, La Vaquilla, que es posterior, Sí. Todos a la cárcel, que es mucho más reciente, son películas tan maravillosas que esas tendremos que comentarlas también. Claro, habría que dedicarle un programa al mismísimo Berlanga, Sí. ¿no? A lo que no le Completo. vamos a dedicar mucho tiempo es a lo que viene ahora. Pero, No, por supuesto que no, pero bueno, vale la pena claro, a veces también la gente se va a pensar que hablarlo. todos echamos flores aquí a todo el mundo. Pues No, qué va. Hoy claro. agárrense porque vamos en sentido opuesto y vamos a hablar de este tema que está muy en boga acá en España, porque Netflix, la poderosísima plataforma de streaming, acaba de estrenar una serie que se llama El Cuerpo en Llamas, que tiene que ver con estas vicisitudes y situaciones que ocurrieron a partir del asesinato que cometieron o perpetraron presuntamente Rosa Peral y Albert López. Y entonces, a propósito de ello, bueno, hace El Cuerpo en Llamas, esta miniserie, la lanzan, pero la lanzan de manera paralela, con todo el colmillo largo y retorcido de la publicidad y el marketing, con un documental muy tendencioso, cero objetivo, que se llama Las cintas de Rosa Peral. Entonces, básicamente, pues este es un caso que fue muy mediático. Estamos hablando de unos jóvenes, 2017. 2017 exactamente, jóvenes que eran los tres policías. Esta gente pues trabajaban en el cuerpo de policíaco de acá de Barcelona, y entonces hay una situación que empieza a descontrolarse por parte de esta chica, Rosa Peral, que está pues recluida. Le dieron 25 años de sentencia a ella, y a Albert López le dieron 20 años. Eran pues miembros de la Guardia Urbana, y entonces pues pasan situaciones muy particulares porque, a ver, Rosa Peral nos la van presentando como una mujer, tanto en la serie como en el documental, que tenía y tuvo pues una cantidad importante de parejas. Y entonces se casa con uno, tiene amante a otro, luego deja y se va con otro, y se empieza a enredar una trama que, insisto, fue muy mediática. Más bien tú cuéntanos ahí cómo se vivió eso en el 2017, porque tengo entendido que fue muy penoso acá. Yo no vivía aquí, por supuesto, en España, pero fue muy penoso. Voy a intentar ser lo más objetivo posible, ¿vale? Sí, Estamos hablando de que aparecen los restos carbonizados de Pedro, eso que es el marido de Rosa, un policía. El último marido, hay que El decirlo. último marido de Rosa, ¿vale? Claro. Aparecen en el interior de un coche en un pantano. Eso Y es. este hallazgo despierta mucho interés porque estamos hablando de un policía y hablamos de, bueno, pues una situación que llama la atención a la opinión pública. No es habitual, quizá en otros países sí, pero aquí en España que se produzca un incidente con un policía en una circunstancia tan extraña, pues Claro. llama mucho la atención. Entonces se despierta mucho el interés público y cuando, según va avanzando la investigación, esto es algo a lo que los medios de comunicación le meten el colmillo, como solemos decir, empieza a llenarse de diferentes Titulares, ¿no? titulares, Sí, hasta sí. que se llega a la sospecha más bien cierta de que la mujer del muerto tiene un lío con un compañero de él. Claro. Y ese es el hilo argumental, eso es. Esto que acabo de decir es lo que ha hecho que Netflix se gaste un porrón de dinero Claro. en una serie que además no se ajusta literalmente a la realidad, que si quieres lo comentamos luego, y da pie también a un documental en el que Rosa dice su verdad sin contraponerla a lo que puedan decir el resto de las partes. Ahí está. Básicamente es lo que puedo decir sin llegar a insultar a todos los protagonistas y creadores de esta serie. Claro, yo creo que aquí el tema fundamental
y lo que llega a molestar, por no decirlo de otra manera más despectiva también, lo que molesta es que haya una versión tan parcializada y entonces se publicita este documental que es totalmente tendencioso y que evidentemente se hace este documental al servicio de la serie y para promocionar la serie, y también se empieza a hablar de que es la primera vez que Rosa da un testimonio público después de tantos años de estar presa, etcétera, 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 pero nunca hay los contrapuntos. Y entonces hay un problema grave de objetividad periodística Terrible. terrible, que es no contar la visión de las contrapartes. Porque tú nunca puedes escudarte en no le hemos preguntado, pero no ha querido intervenir. No. No. Entonces no me lo vendas como un documental. No es un documental. Es la opinión de esta señora, Rosa Peral, que nos cuenta su verdad. Pero no me lo vendas como un producto documental porque no lo es. Es lo que cuenta esta señora. Luego pone la coletilla, que es que lo hacen mucho. Se hace mucho. Fulanito de tal no ha querido intervenir en la elaboración de este no sé qué. Sí. Pues oye, pues mira, pues vale, pues llámamelo de otra manera, ¿sabes? No sé. Sí, y además aquí lo interesante pues es que empiezan a salir muchos cabos sueltos y hay una cantidad ingente también de noticias al respecto. Entonces, por ejemplo, una de las tantas cosas que se dice es que la propia Rosa intentó por todos los medios, incluso legalmente, parar la salida de esta serie. Lo cual me parece un poco absurdo porque aquí me gustaría ponerme un poco a dudar de la realidad y de las situaciones y a dejar preguntas en el aire. ¿No se habrá beneficiado Rosa y su familia de esto? Hombre, la serie retrata a Rosa como una stripper o bailarina de bar, que tampoco es exactamente lo que era Rosa. Entonces a lo mejor, porque ella en la propia serie lo dice, o sea, en el documental, perdón, en el documental lo dice. Es que se me ha retratado como que yo era bailarina de estas, de jaula, ¿no? Bailarina gogo. Y eso es totalmente inexacto. Pero entonces, ojo, aquí estamos hablando de la ficción. Sí. Una cosa es la ficción. Y entonces se permiten estas licencias creativas desde la ficción. La ficción es una realidad inventada. Estamos hablando que la serie, tal cual, El cuerpo en llamas, es una ficción. Y entonces ahí tú me puedes decir lo que quieras de Rosa, ¿no? Lo que tú quieras decir me parece totalmente válido, te lo compro. Si me dices que Rosa volaba y que era Transformer. Bueno, pero tampoco me parece especialmente justo o acorde a que le llames con nombre y apellidos como la protagonista del suceso. Quiero decir, Claro. Si tú retratas a Rosa Peral y la llamas Rosa Peral y no tiene nada que ver con Rosa Peral, pues no lo sé hasta qué punto eso es ético, como también me parece muy desafortunado, que luego si quieres lo comentamos, el nombre de la serie. O sea, El cuerpo en llamas, teniendo en cuenta, estamos hablando de un cadáver que apareció en un coche y que lo que se pasan los dos protagonistas de la serie es 4 de los 8 capítulos fornicando. Entonces, me parece que estamos hablando de una serie que no busca nada más que lo que están buscando todas las series o muchas de las series de ahora. El clic fácil, el dinero fácil, la audiencia fácil, porque salen dos actores, Úrsula Corberó y Kim Gutiérrez, que tienen una química nula, porque no te imaginas jamás que esos dos puedan tener nada entre ellos, así a priori, y es lo único que me estás vendiendo en la serie. O por lo menos es lo único que yo percibo. ¿Vale? Están vendiendo el éxito que tuvo La Casa de Papel, está claro. Sí, pero es que vamos, pero Úrsula Corberó a mí me parece que tiene papeles muy interesantes. Claro. A mí el dinero que ha cobrado por esta serie es lo único que justifica que la haya hecho, bajo mi punto de vista. Esta chica tiene mucho más talento para esta castaña pilonga que se acaba de marcar con esta serie. Y Kim Gutiérrez tiene interpretaciones también interesantes, pues de colega soso, de pavo, de tal, vale, pero es que no pegan nada. No, y la niña está terrible. La niña que es la hija de Úrsula, Rosa en la serie, está terrible también. Y bueno, te podría poner más peros y más peros y más peros. Me parece muy lamentable la serie. No
no sé, ambas cosas me parecen muy lamentables. Y más bien me parece como un resquicio donde se cuela esta plataforma de streaming, pues ¿para qué? Pues para decir, a ver, esto fue muy famoso, vamos a revivirlo. Sí. Y aquí hubo mucha gente, aquí hubo mucho dinero, aquí hubo mucho interés de morbo y de chismorreo y de cualquier cantidad de cosas, pues si eso así fue, pues hay que aprovecharnos de ello y vamos a volverlo a vender, a ponerlo como algo sensacional. Entonces hay muchas situaciones que me parecen lamentables, especialmente pues para los deudos de Pedro, ¿no? De a quien encontraron, al policía que encontraron pues calcinado y que nada más lo que lo pudo identificar fue justo un tornillo que le habían puesto en la espalda, ¿no? A raíz de una intervención quirúrgica que tuvo. Entonces, pues es lamentable, a mí me parece muy Pero ¿no te lamentable. parece que estamos, a fin de cuentas, blanqueando lo que dices tú, el asesinato de un hombre que poca culpa tenía en todo esto? Es decir, estás convirtiendo a la serie en un alegato, no sé, vamos, yo es que no tengo por dónde cogerla. Primero, me parece increíble que se destine un dinero en darle rienda suelta a esta historia, que me parece muy pobre en sí misma. Y además, narrativamente hablando, hay una situación que me parece todavía más lamentable. No se sabe cuáles son las motivaciones reales de estos dos personajes. Por mucho que traten de explicar y de... Sexuales, Beto, las motivaciones que te muestra la serie son Sí, sexuales. sí, evidentemente, pero si tú dejas de lado esto, Ujú, no encuentras la motivación. O sea, ¿por qué lo ya. mataron? ¿Por qué lo mataron? ¿Cuál fue el móvil? O sea, esa es la pregunta. ¿Cuál fue el móvil? Cuéntame cuál fue el móvil. Y entonces me vas contando mil cosas para nunca decirme por qué lo matan. Y me vas contando que ocurre este asesinato en un documental sin ponerme la contraparte, sin poner otras visiones y se queda en una perspectiva muy pequeñita de la situación y entonces hace un producto muy lamentable. Fíjate que te compro lo de que la serie puede hacer finalmente lo que quiera, porque hablamos de una serie que entremezcla la ficción con la realidad. Pero sí que lo que no tiene ningún pase es lo del supuesto documental. Porque no te Es, está ofreciendo te está ofreciendo una visión totalmente sesgada de una situación. Y Rosa Perla en este caso tiene todo el derecho del mundo a quejarse de la serie, pero claro. también podría quejarse todo el mundo de que al final ella lo que ha hecho es contar su historia en un documental, que no está contrapuesta con nada. Claro, que no hay contraste y entonces eso, insisto, le resta y le pone en duda la credibilidad pues, de quién promueve esta cinta, de quién la produce, de quién la dirige, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final, Tiene que haber historias muy buenas por ahí que merecen el dinero más que el que se han llevado esta gente por hacer esta serie y este documental. claro, claro, claro. Y lo triste es que, a ver, Netflix y estas plataformas ahora se están convirtiendo como en estos referentes actuales de es que lo vi en tal plataforma, como si fuera una verdad absoluta. Y ahí hay que, pues de todas las formas posibles, pues ver los contrastes que existen, ¿no? Hay quienes están recomendando actualmente un documental que está en Movistar Plus de una serie, ¿sí? Yo no los he visto, me voy a acercar a esta serie documental. Me gusta mucho, paréntesis, el que Sí, están emitiendo de Miguel Bosé, te lo recomiendo. Si quieres no hablamos de él, pero te lo recomiendo. sí, Está sí, muy no, bien no, hecho. me interesa verlo. Mm. El de Miguel Bosé, que por cierto, hace poco estuvo secuestrado en México Sí, sí, lo he por visto. un rato y Pues ves, ha declaró llegado un que punto, estamos teniendo sí, un paréntesis demasiado largo, ha llegado un punto en el que sí, después de la polémica que generó él con el antivacunas, sí que lo sabes, que tuvo unas sí, sí, declaraciones muy sí, desafortunadas, no solo con respecto a lo de los antivacunas, que es muy respetable, tú no te quieres poner vacunas, bueno, y yo particularmente entiendo que perjudicas a los demás, pero bueno, es una decisión tuya personal. Pero ahora es que ahora nadie creía que le habían secuestrado en México ni nada, porque como ya dudamos absolutamente de todo, pues ya la gente ponía sí, en cuestión que, este se ha secuestrado solo, este para la custodia de los niños, no sé qué, o sea, nos estamos volviendo locos todos. sí. Perdón, hablamos de un documental de Movistar. No, no, me refiero a que hay un documental
que una serie documental pues que están recomendando por ahí y que pues vale la pena que estos true crimes pues también uno tenga la posibilidad de contrastarlos de diferentes, ¿no? Y entonces de diferentes perspectivas y demás. Aquí lo que pues llama la atención es que pues el true crime está cada vez cobrando más y más y más Pero tú es- puedes hacer un true crime como el que hablamos la semana pasada del sí, doctor este que es, fecundaba a todas las mujeres que se le eso ponían es, a tiro, eso es. con perspectivas, con la opinión y los testimonios de mucha gente, y luego puedes hacer esto que lo has hecho a la puñetera carrera para poderlo contraponer a la serie, o la serie se ha hecho a O la para, puñetera carrera para tal, que tiene un sesgo brutal, porque es que ahora da la impresión de que sí, todo vale, de que todo vale y que lo único que quiere la gente es ver y ver y ver y ver. Tú que eres muy enemigo de las estadísticas, sobre todo de estas plataformas como iVoox, cuando hablamos sí, de audio y demás, sí, la serie más vista de la historia, sí, no sé sí, qué. sí, Bueno, eso es porque lo dices tú, pero ¿y dónde lo veo? Que claro, esta serie, no sé cuántos pisos, que me diga Netflix que esta serie es la mejor serie de arranque de no sé cuántos, pues es algo que tú me cuentas, porque yo, ¿cómo lo puedo comprobar? Dame los datos, a ver, enséñamelos, pero dámelos que yo los vea, no me los enseñes tú. claro. Sí, aquí te digo, aquí lo interesante es que no es lo único que se ha dicho ni que se va a decir de esto. Pero evidentemente en el nuevo Star System español, pues hay que aprovechar a Úrsula Corberó y al Kim Gutiérrez, ¿no? Hay que ver de qué manera los seguimos manteniendo en este Star System. Y a ver, pues ahora está de moda esto o fue de moda durante algunos años y causó mucho furor en España, pues vamos a revivir este caso. Y entonces se hace de forma express Sí, este documental que resulta muy lamentable y peor aún lo que es muy criticable sí. es que lo utilicen, ¿no? ¿Para qué? Pues para hablar justamente o promocionar su propia serie. Fíjate Eh, que cuando los estudios eran los propietarios de los actores, sí, también hacían esto. Acuérdate de que en los años del viejo Hollywood había un actor que pertenecía a un estudio y le imponían las películas que tenía que ir haciendo, ¿no? Que claro, algunas eran horribles. sí, Incluso lo hablamos con Humphrey Bogart, si te acuerdas, sí, cuando iba a interpretar, que terminó interpretando el Halcón Maltés, cuando venía de otro lado, que no sé qué, que no sé cuántos. El actor que iba a interpretar al Halcón Maltés no le dio la gana, a pesar de que tenía el contrato. Bueno, en fin. sí, Y está pasando un poco lo mismo. Quiero decir, tenemos que usar a Úrsula Corberó porque fíjate tú, claro, La Casa de Papel, y ahora van a estrenar la serie de el otro, uno de los protagonistas, Berlín, y sí, tal, y tiene que salir, y pum, y pues y acomodé el lugar. Fíjate que este tipo de cosas, pues que son fenómenos que se van repitiendo a lo largo de la historia, o sea, hay que seguir explotando las caras que están generando buenos ingresos. Puede haberse ser muy contraproducente para estas mismas caras, ¿no? Insisto, es muy lamentable esto. Pero bueno, pues ahí está, para quien se quiera arriesgar a verla. son 8 capítulos, Ocho y ya capítulos. digo, lo del cuerpo en llamas me parece de muy mal gusto, así para empezar, Sí, el título. sí, Hace referencia, entiendo, a lo que es el juego sentimental sexual de la pareja, de los perpetradores del crimen, pero me parece de muy mal gusto, teniendo en cuenta que encontraron al pobre hombre abrasado en un coche. sí, eso está tremendo y no me quiero ni imaginar lo que sus hijos o su exmujer pues pueden estar viviendo a partir de esto, ¿no? Que se esté comercializando con la muerte de su padre, me parece muy lamentable. Pero bueno, pues estamos, Es que además es que pensándolo fríamente es lo que tú dices. Al final no sabemos muy bien cuál es el el motivo morbo, real. sí, 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 sí. Y bueno, solo resta decir que el otro documental del que les hablaba, bueno, es una serie, son 4 capítulos que están disponibles tanto en su versión original en catalán como doblados en castellano. Al castellano están en Movistar Plus. Está dentro de una serie de sucesos, o bueno, una serie que se llama Crímenes, que produce TV3,
canal catalán, Sí. que lo conduce Carles Porta, y pues ahí está, dentro de Crims, es 4 episodios, El crimen de la Guardia Urbana, así se llaman, y los pueden ver. Habrá que llevárnoslos de tarea, porque ahí se dice que se cuentan otras cosas. Habrá que verlos para cerrar el tema de Rosa Peral. ¿Y qué más? Y ya está, nos despedimos. Hoy Sí, ha qué sido corto hoy, ¿no? Hoy ha sido un programa cortito, creo. Muy bien, pues nada, cortito y al pie, que dicen en fútbol. Exactamente. Estupendo. Pues... La próxima semana más, agradecer a toda la gente que nos escucha en todas las plataformas. Estamos en todos lados, ya no hace falta ni decirlo, estamos en todas las plataformas. Yo lo pongo, cuando lo comparto en redes sociales lo pongo, estamos en todos lados. Sí. Búscanos, haz algo, búscanos, claro. Escúchanos, disfrútanos y comparte, y ya está. Exactamente. Pues esto ha sido todo por hoy en Tónica Tenía Replicante. yo que contarte algo, pero se me ha olvidado, porque estoy muy mayor ya. Ya te lo diré la semana que viene si me acuerdo, y si no, pues muy bien, pues en otro momento. En otro momento ya lo hablaremos. Pues nos vamos, carnal. Muchas gracias. Abrazos a todos y a todas y a todes. Hasta pronto. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante.